¿Aló? Todo claro, ¿no? Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces vamos a iniciar nuestra clase con otra faceta más de la hidráulica de los canales. Y ahora les voy a presentar el flujo permanente no uniforme rápidamente variado. ¿Ya? Un momentingo, vamos a permitir el ingreso de algunos compañeros más. Ok, entonces el flujo permanente no uniforme es rápidamente variado. En este tipo de flujo también el caudal es constante. ¿Ya? Se aplica, bueno, ¿cuáles son las características? En primer lugar, decimos que el caudal es constante a lo largo del canal. Pero sí, observen, esta es la sección A, la sección B, digamos la sección C, la sección D. De la sección A a la B, fíjense cómo cambian las condiciones del flujo. A ver, ¿qué parámetros del flujo cambian entre la sección A y la B? ¿Qué parámetros del flujo cambian? Dígame. La tirante. El tirante, ¿no es cierto? El tirante cambia fundamentalmente. ¿Qué otro parámetro cambia? El tirante hidráulico. ¿Cómo? El área. Ya. Y si cambia el área, pues todo lo demás. ¿Y qué más? Perímetro mojado. ¿Y qué más cambia? El caudal. Nah, estoy diciendo que el caudal es constante. Por favor, eso sí, no deben olvidarse. En todos los tipos de flujo que estamos estudiando, el caudal es constante a lo largo del canal y es constante en función del tiempo. Eso no deben olvidarse. Por favor, eso es importante. No deben olvidarse. El caudal es constante. El caudal que tenemos aquí es el mismo caudal que tengo aquí, el mismo caudal que tengo aquí, el mismo que está acá, el mismo que está aquí y el mismo que está al final del canal. ¿Está claro, jóvenes? Eso es algo importante. El caudal permanece constante. Fíjense, desde que hemos empezado a estudiar la hidráulica de los canales, desde que hemos empezado a estudiar el flujo permanente y uniforme, hemos indicado que el caudal es constante a lo largo del canal. Eso jamás deben olvidarse. ¿Qué cambian en estos casos? Cambia el tirante, cambia la velocidad, cambia todos los parámetros geométricos e hidráulicos de esta sección a esta sección. De esta sección a esta sección, de acá a acá, y así sucesivamente. Entonces, fíjense cómo cambia el tirante, por ejemplo, de aquí a aquí. ¿Cómo es el cambio del tirante? Se achica el tirante, es más pequeño. Es un cambio brusco. Diríamos que el cambio es brusco, de un tirante grande a un tirante pequeño. ¿Cómo cambiará la velocidad? ¿Cómo será la velocidad acá y cómo será la velocidad aquí? La velocidad va aumentando, ingeniero. La velocidad aumenta muy fuertemente. Aquí tenemos una velocidad muy pequeña, en cambio aquí tenemos una velocidad grande. Aquí, ¿cómo será la velocidad aquí cuando este tirante Y1 es tan pequeño? Va a ser mucho mayor la velocidad, ingeniero. Mucho mayor. Y aquí la velocidad, ¿cómo será con respecto a esta sección? Ya va a disminuir ahí, ingeniero. Aquí, pequeña. La velocidad disminuye. El tirante aumenta. Si comparo esta sección, el tirante es Y1 y aquí es Y2. Fíjense que el tirante Y2 es
digamos, ¿cuántas veces más grande sería? Digamos, 1, 2, 3, por lo menos 4 veces, ¿no? Por lo menos 4 veces es este tirante comparado con este. Entonces, pues la velocidad va a disminuir aquí drásticamente en comparación con la velocidad aquí. ¿Ya? Eso es. Entonces, ¿cómo cambia? Entonces, aquí el tirante cambia drásticamente, fíjense, de una sección a otra sección en una distancia muy pequeña. En una distancia muy pequeña, las condiciones del flujo cambian drásticamente. Lo propio aquí. Aquí, de este tirante tan pequeño, salta a un tirante grande. En una distancia muy pequeña, jóvenes. Es una distancia muy pequeña. ¿Ya? Entonces, a este tipo de flujo lo llamamos rápidamente variado. ¿Qué elemento se llama esta estructura? ¿Qué lo hemos llamado a este obstáculo que está ahí? ¿Cómo lo hemos llamado? ¿Se acuerdan? ¿Qué nombre le hemos puesto a esta estructura? ¿No se acuerdan? Lo hemos llamado vertedor. Vertedor lo hemos llamado. O azut también, azut. Vertedor o azut. Es una estructura hidráulica esta. ¿Ya? Entonces, el flujo sobre un vertedor es permanente, no uniforme, rápidamente variado. Y luego, el flujo se desplaza aquí, fíjense. Del vertedor sale el flujo y rápidamente aquí se acelera el flujo. Se acelera. Se acelera, ¿por qué? Porque el tirante va disminuyendo. Gradualmente va disminuyendo el tirante hasta volverse un tirante muy pequeño acá. Pero las velocidades van aumentando. El flujo es acelerado. ¿Qué tipo de flujo tendremos entre esta sección y esta sección? Tenemos un flujo permanente, no uniforme, gradualmente variado. De aquí a aquí, gradualmente variado. Pero de aquí a aquí, fíjense cómo cambia el flujo. De este tirante salta a un tirante más grande en una distancia muy pequeña. Entonces, este es un flujo rápidamente variado. Esto es rápidamente variado. Esto es rápidamente variado. En cambio, esto es gradualmente variado. Gradualmente variado es esto. ¿Ya? Esto es rápidamente variado. De un tirante grande a un tirante pequeño en una distancia pequeña. De un tirante pequeño a un tirante grande en una distancia pequeña. Entonces, ese es el flujo permanente, no uniforme, rápidamente variado. ¿Ya? A este caso que estamos viendo acá, esto es lo que se llama flujo sobre vertederos o sobre vertedores. Flujo sobre vertedores, digamos, ¿ya? Ese es el nombre que tiene. Flujo sobre vertedores. Ingeniero, disculpe que le interrumpa. Sí, niña. Se le fue el internet a mis compañeros. ¿Será que lo puede aceptar, por favor? Con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias por anunciar, señorita. Que ahorita no estoy viendo esa... Ya, un segundito que me esperen. Ah, no, aquí ya están ellos. Con todo gusto. Tienen que anunciarme nomás. Siempre van a ser incorporados al aula. ¿Ya? Solo tienen que anunciarme ustedes si es que yo no lo estoy viendo en ese momento. Muy bien. Solamente les recomiendo, por favor, que ingresen con su apellido paterno, materno y nombre. Solo eso les pido, por favor, ¿ya? En ese aspecto, yo les recomiendo que tengan ese cuidado, por favor. Ingresar con su apellido materno y nombre. Ok, gracias.
Muy bien, estimados jóvenes y señoritas, entonces les decía, ¿no?, que... Oh, no, ahí está, ¿no? Entonces, así es el flujo, ¿no? El flujo se torna así, de esa forma. Ok. ¿Aló? Bien, entonces les decía que el flujo sobre el vertedor es un flujo rápidamente variado. El flujo acá, después que baja por el vertedor, después que baja por el talud del vertedor y donde alcanza el tirante menor, el mínimo tirante, y acá salta el tirante a un valor mayor que se llama resalto hidráulico, ¿ya? A esto lo llamamos resalto hidráulico, a este fenómeno, donde el flujo pasa de un tirante muy pequeño a un tirante grande. Se llama resalto hidráulico. Entonces, este también es el caso de un flujo rápidamente variado, ¿ya? Y vamos a estudiar ahora este caso, ¿ya? La próxima clase ya estudiaremos este otro, ¿ya? Bien, entonces el resalto hidráulico, como vemos aquí, consiste en que el flujo pasa de un tirante muy pequeño a un tirante grande. ¿Qué significa? Que aquí cambian las condiciones del flujo, pero drásticamente. Porque si el tirante es pequeño, tenemos una velocidad muy grande aquí. Y cambia a un tirante mayor, donde la velocidad se reduce. ¿Y qué fenómeno ocurre? Pues aquí ocurre un fenómeno muy interesante. Se produce una pérdida de carga muy importante en este lugar. Una pérdida de carga muy grande, ¿no? H sub L. Y a este fenómeno lo llamamos resalto hidráulico. Este es un fenómeno muy común en la hidráulica de los canales, jóvenes. Esto se presenta muy a menudo en la hidráulica de los canales, este fenómeno. Entonces, ¿cómo se estudia este fenómeno? ¿Cuáles son las ecuaciones? En primer lugar, está siempre presente la ecuación de continuidad, el caudal constante, y se los voy a aclarar, en tiempo y en espacio. Constante, caudal constante en tiempo y en espacio. Está claro, ¿no? ¿Qué es el caudal? El caudal se define como área por velocidad en general. Área 1 por velocidad 1. Área 1 por velocidad 1. Igual a área 2 por velocidad 2. Igual a área 3 por velocidad 3, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí despejamos la velocidad. En este tipo de flujo, la velocidad se calcula siempre con la ecuación de continuidad. Es decir, velocidad 1, caudal dividido entre área 1. Velocidad 2, igual caudal dividido entre área 2, etcétera, etcétera. Otra de las ecuaciones que se aplica en este tipo de flujo es la llamada ecuación de la energía. O aplicamos ahí lo que se llama el teorema de Bernoulli, que ya lo conocemos. Dice entonces, energía en la sección 1 menos la pérdida de carga es igual a la energía en la sección 2. ¿No es cierto? Ahí está. Energía en la sección 1 es todo esto. Menos la pérdida de carga es igual a la energía en la sección 2. O lo que es lo mismo, energía en la sección 1 es igual a la energía en la sección 2 más la pérdida de carga, ¿no? Es decir, esto podemos escribirlo también así, ¿no? Energía en la sección 1, así podemos escribirlo esto, ¿no es verdad? También se puede escribir así, ¿ok? Entonces, esto podemos ponerlo, que esto es igual, ¿no? A esto, y aquí lo ponemos más, ¿no?
Así también podemos escribir. Es de la misma, así ese es el teorema de Bernoulli también. Pero sí, y entonces aquí si yo despejo la pérdida de carga igual energía 1 menos energía 2, igual a toda esta expresión, ¿no es cierto? Sería la energía en la sección 1, y sub 1 más b sub 1 cuadrado entre 2g, menos y sub 2 más b sub 2 cuadrado entre 2g. Observen aquí, estimados jóvenes, la energía 1 hemos escrito de esta manera, y la energía 2 también así. ¿Qué tipo de energía estoy considerando aquí? ¿Y por qué? ¿Qué tipo de energía estoy considerando? Energía cinética. Muy bien, mi estimado joven. Buena respuesta. ¿Por qué estoy considerando solamente la energía específica para estudiar este fenómeno? ¿Por qué? ¿Por qué no está acá Z1 y Z2? ¿Por qué? Creo que ingeniero es muy pequeño, si no me equivoco. Porque la distancia es muy pequeña y Z1 es prácticamente igual a Z2. ¿Se dan cuenta? Como la distancia es muy pequeña, Z1 es prácticamente igual a Z2. Por eso no se considera en esta ecuación ni Z1 y Z2. O sea, Z1 menos Z2 se irían, porque son prácticamente iguales. ¿Está claro? De ahí que solo estamos considerando la energía específica en cada una de las secciones para calcular la pérdida de carga. Es muy importante conocer cuál es la pérdida de carga que se produce al desarrollarse este fenómeno llamado resalto hidráulico. Ustedes van a poder observar cómo cuando el agua sale, fluye por el talud, digamos así, de una superficie como esta, de un vertedor, llega al fondo y ahí tenemos el tirante más pequeño. Bueno, en realidad aquí está el tirante pequeño que se copia ahí, digamos. Y luego, de pronto, cuando cambia la pendiente, de una pendiente muy pronunciada a una pendiente prácticamente plana, entonces el flujo salta de este tirante a un tirante YSU2. Y a eso lo conocemos como resalto hidráulico. Y en ese proceso, pues la energía hidráulica que tenía el flujo en la sección 1, en la sección 2 se ve reducida esa energía hidráulica a un valor sub2. Y esa reducción es HL, llamada pérdida de carga. Obviamente esta es otro tipo de energía, en realidad, ¿no? Porque la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, parte de la energía hidráulica E1 se ha transformado en otro tipo de energía HL. ¿Ya? Eso es lo que ha ocurrido desde el punto de vista hidráulico. La energía no se pierde, jóvenes, no se destruye, ¿no? Se ha utilizado una parte de la energía hidráulica 1 para que ocurra este fenómeno. ¿Ya? Bien. Además de esas dos ecuaciones, para este fenómeno se utiliza una tercera ecuación, llamada ecuación de fuerza específica. Esta ecuación nace del principio de conservación de la cantidad de movimiento, jóvenes. La cantidad de movimiento, masa por velocidad. De ahí nace esta ecuación y este principio además. La fuerza específica. Así se interpreta que esta es la fuerza específica que desarrolla un flujo en movimiento. Eta es la fuerza específica. Es igual, Q cuadrado entre G por A, ¿no? Todo en el denominador.
más Y al centro de gravedad multiplicado por el área. Esta es entonces la expresión para calcular la fuerza específica de un flujo en movimiento. Y ahí está la interpretación de este término nuevo que están viendo ustedes, Y sub CGA, que es distancia al centro de gravedad. Si esta es la sección del canal, puede ser un canal natural como el que se muestra en la figura. Y al centro de gravedad es la distancia vertical desde el espejo de aguas hasta el centro de gravedad de la sección, centro de gravedad del área. Ahí está. Este es el centro de gravedad del área. Y Y sub CG se interpreta como la distancia vertical desde la superficie del agua al centro de gravedad. ¿Ya? Bien, si esta sección fuese rectangular, ¿cuánto valdría la distancia al centro de gravedad? Y sub 2. Y eso, Y medios, ¿no? Y medios, no Y sub 2. Y medios, la mitad del tirante. ¿No es cierto? Eso es. Bien, entonces, ¿qué dice la ecuación de fuerza específica? Dice que la fuerza específica en la sección 1 tiene que ser igual a la fuerza específica en la sección 2. Así, aquí. Fuerza específica en la sección 1 tiene que ser igual a la fuerza específica en la sección 2. ¿Ya? Este es el principio, entonces, de la conservación de la cantidad de movimiento. La fuerza específica en esta sección igual a la fuerza específica en esta otra sección. ¿Ya? Ahí tenemos entonces. ¿No es cierto? Y luego escribo fuerza específica en la sección 1 igual a fuerza específica en la sección 2. Estas son las ecuaciones que se utilizan entonces para cualquier canal. Cualquiera sea el canal, cualquiera sea la forma del canal, entonces se debe cumplir esta condición. ¿Ya? Ok. Y ahora vamos a estudiar el caso particular. Tenemos un canal rectangular. Para un canal rectangular, ¿cómo será para un canal rectangular? ¿Ya? Vamos a considerar esta situación. En un canal rectangular, la ecuación es esta. Q cuadrado entre G por el área 1 más el Y al centro de gravedad por el área 1 igual Q cuadrado dividido entre G área 2 más Y al centro de gravedad por el área 2. Entonces, Q cuadrado entre G por B, Y sub 1, ¿no? El tirante es Y sub 1 en la sección 1, Y sub 1 en la sección 2, Y sub 2. ¿Ok? Eso es. Bien, está claro entonces. Y escribimos así entonces, fíjense, ya distancia al centro de gravedad en la sección 1, 1/2 del tirante en la sección 1. Al otro lado, 1/2 del tirante Y sub 2. Entonces, hacemos operaciones aquí. Podemos simplificar términos, podemos factorizar, etc. Y llegamos a esta ecuación, estimados jóvenes. Se las voy a resaltar esta ecuación. Un poquito más grande y con negrita más. Llegamos a establecer esta ecuación. Ustedes pueden deducir a partir de esto, pueden llegar a esta expresión fácilmente. Es solo cuestión de jugar con el álgebra, nada más. Jugando con el álgebra, factorizando, simplificando, etc., llegamos a obtener esta ecuación que se denomina ecuación del resalto hidráulico para canal rectangular. Yo puedo obtener otra ecuación del resalto hidráulico para canal triangular. A lo mejor también, ¿ya? Y así sucesivamente. Ok, bien.
Entonces, estas son las 3 ecuaciones, estimados jóvenes, que necesitamos para estudiar el resalto hidráulico, ¿no?, que se produce en un canal. En primer lugar, la ecuación de continuidad, la ecuación de la energía y la ecuación de fuerza específica. Para canal rectangular, esta es la ecuación de fuerza específica, o llamada también ecuación del resalto hidráulico para canal rectangular. Bien, y ahora vamos a aplicar estos conocimientos y mostrarles con un ejemplo cómo se analiza el flujo en el caso de este tipo de flujo rápidamente variado. Ahí tenemos un ejemplo. Dice, por un canal rectangular de 4 metros de anchura, circula un caudal de agua de 20 metros cúbicos por segundo. La pendiente del canal pasa de abrupta a suave, es decir, así, como está aquí. La pendiente del canal pasa de una pendiente abrupta a una pendiente suave. Esto es lo que quiere decir. Esto es pendiente abrupta y esto es suave. ¿Ok? Pasa de abrupta a suave, formándose un resalto hidráulico. Aguas arriba del resalto hidráulico, la profundidad de la corriente es, esto lo voy a alterar, no es 1,20, es 0,60 metros, ¿ya? La mitad. Determinar la profundidad de la corriente aguas abajo, la pérdida de energía en el resalto, las velocidades aguas arriba y aguas abajo. En otras palabras, analizar el flujo en el resalto hidráulico. Analizar el flujo en el canal, ¿no?, en la sección del resalto hidráulico. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, en realidad, les decía que aquí tenemos un tirante de 0,60. Ya, vamos a procurar ponerla, a ver. Seguramente debo cambiar el tamaño de letra. Ahí nuestro es 0,60 metros. ¿Ok? Creo que no entra. Voy a cambiarla, a ver. Es de 5. A ver, ¿se puede o no se puede? Uh-huh. 5. A ver, ahí está, ahí ya. 0,60 metros. No quiere. Va, no quiere escribir más. Ahí está, 0,60 metros. Ya, listo, así. ¿Ya? Entonces, aguas arriba, la profundidad de la corriente es de 0,60 metros. Determinar la profundidad de la corriente aguas abajo, la pérdida de energía en el resalto, etc. En todo caso, ya les dije, analizar el flujo, vamos a cambiarlo todo. Ok. Analizar el flujo en el resalto hidráulico. Lo voy a cambiar después, ¿ya? Después lo voy a cambiar. Ok. Lo dejaremos ahí. Ok. Analizar el flujo en el canal. ¿Ya? Eso es lo que se pide. En otras palabras. Lo voy a poner yo todo más bien. Analizar el flujo en el canal. Ok. Bien. Entonces los datos. El ancho del canal, 4 metros, el caudal, 20 metros cúbicos por segundo, y el tirante ya es 1,060 metros. Bien, entonces nos vamos a la sección 1 y conocemos el tirante.
tirante en la sección 1 es 0,60. Y entonces a partir de ese dato vamos a encontrar la velocidad y todos los parámetros geométricos e hidráulicos para esta sección. ¿Ya? Vamos a conocer todo ahí. Entonces calculamos, fíjense, sección 1, tirante, sabemos que H es igual a Y, B sub 1 es igual a 20, dividido entre 4, 0,60, igual 8,34 metros por segundo es la velocidad en la sección 1. ¿Ya? Si quieren ponen así más bien. Área 1, para ser más explícitos, igual a 4 por 0,60 igual 2,40 metros cuadrados, ¿no? Y aquí lo que estamos poniendo es 2,40, ¿ok? 2,40 metros cuadrados, ¿no? Esa es la velocidad. Velocidad caudal dividido entre área, 8,34 metros por segundo. Energía en la sección 1. ¿Cómo hallamos la energía en la sección 1? Es Y sub 1 más B sub 1 cuadrado entre 2G. Y la energía en la sección 1 nos sale 4,15 metros. El número de Froude en la sección 1, fíjense, 8, velocidad dividido entre la raíz cuadrada de G por H, ¿no? Ya hemos dicho que H es igual a Y, porque es sección rectangular, ¿no? Entonces, nos sale que el número de Froude jóvenes es 3,43, mayor que 1. A ver, verifiquen este resultado, por favor. Verifiquen el resultado. ¿Cómo sale el resultado? Está bien, ¿no es cierto? Número de Froude 3,43. Mayor que 1. ¿Aló? ¿Jóvenes? Revisando, ingeniero. Ya. Ok. Muy bien. Dale eso, ingeniero. ¿No? Entonces, observen entonces el flujo está en régimen supercrítico, mayor que 1. ¿Cómo es en la sección 2? Para la sección 2, en la sección 2, ¿no? En la sección 2, para conocer el tirante en la sección 2, debemos aplicar la ecuación del resalto hidráulico para canal rectangular, ¿no? Ahí está la ecuación del resalto hidráulico para canal rectangular. Vamos a aplicar esta ecuación para hallar el valor de Y sub 2. ¿Ya? Entonces, así, reemplazamos datos y ahí está Y sub 2. Calculen, por favor, Y sub 2. ¿Cuánto sale Y sub 2? Hagan el cálculo. Dos coma 62, 2,63 prácticamente.
ingeniero. 2,63, a ver. ¿Ya? Muy bien, entonces el tirante Y sub 2 sale 2,63. Supongo que han verificado los demás también. No, ahí está, el tirante Y sub 2, 2,63 metros. Conocido el tirante en la sección 2, calculamos la velocidad, a ver, verifiquen ustedes, la energía específica en la sección 2 y el número de Fruit en la sección 2. A ver, revisen todos estos resultados, por favor. Está bien. Bueno, entonces, así hemos determinado todos estos elementos. Ahora, algo muy importante lo que ocurre en el resalto hidráulico es el cambio de régimen. En un resalto hidráulico, jóvenes, esto es lo más importante que sucede. El cambio de régimen. De un régimen supercrítico pasa a un régimen subcrítico. Y además, con una pérdida de carga muy alta. Fíjense que la energía en la sección 1 es 4,15 y en la sección 2 ya es 2,81. Vamos a ver eso después. Bien, ¿cuáles son las características del resalto hidráulico? Las características como tales son las siguientes. En primer lugar, la altura del resalto hidráulico se establece como Y sub 2 menos Y sub 1, la diferencia de los dos tirantes, que en este caso viene a ser 2,03 metros. La longitud del resalto hidráulico es aproximadamente 5 veces Y sub 2, es decir, en nuestro caso sería 13,15 metros aproximadamente, ¿no? Nos referimos a esta longitud. A esta longitud, de acá hasta aquí. Esa es la longitud del resalto hidráulico. ¿Ya? Luego, la longitud, la disipación de energía, es decir, la pérdida de carga,
Esto es uno de los aspectos importantísimos que siempre queremos conocer. ¿Cuál es la disipación de energía hidráulica en el resalto hidráulico? Es decir, es la energía en la sección 1 menos la energía en la sección 2. ¿No? Energía en la sección 1, les habíamos dicho que es 4,15 metros. Y en la sección 2 tenemos 2,81. La diferencia es 1,34 metros. Es decir, que hay una pérdida de carga del orden de 32%. Entonces, significa que el resalto hidráulico tiene una buena eficiencia. Ya arriba de 25% ya se considera que el resalto hidráulico tiene una buena eficiencia. Mientras mayor sea la pérdida de carga, es mejor el resalto. ¿Ya? Porque lo que se busca es, cuando tenemos este tipo de situaciones, cuando tenemos un flujo así, que el agua sale de una presa a través del vertedero de excedencias y se descarga, cuando llega al lecho del río, pues la energía hidráulica es muy grande y podría profundizar el lecho del río y destruir las obras. Y en este caso, lo que se hace en la ingeniería hidráulica es ayudar a que se forme el resalto hidráulico para que la energía hidráulica que tenemos aquí se disipe, se transforme en una hidráulica, en una energía hidráulica E2 mucho menor, ¿no? Eso es lo que se persigue cuando diseñamos las obras hidráulicas, estimados jóvenes. Aprovechar la formación del resalto hidráulico para disipar la energía hidráulica. ¿Ya? Entonces, podemos decir que en este caso nuestro resalto hidráulico resulta satisfactorio. ¿Ya? Porque estamos reduciendo la energía hidráulica en un 32%. Eso es, mis estimados jóvenes y señoritas, ¿ya? Entonces, esto es solo por el día de hoy. La próxima clase vamos a ver el otro